Claves para ser un docente innovador y ejemplos de materiales didácticos en cada caso. Un docente innovador incorpora la tecnología, utiliza materiales didácticos, aplicaciones educativas como Kahoot para quizzes interactivos, Google Classroom para la gestión de tareas. Incorpora tecnología en el aula, enriquece la experiencia de aprendizaje, la hace más interactiva y adecuada a las necesidades del siglo XXI. Aquí te proporciono 10 tecnologías clave que pueden ser útiles. Sustituyen las tradicionales pizarras de tiza o de gis, permiten escribir, dibujar y proyectar contenidos digitales. Facilitan la interacción a través de pantallas táctiles y permiten guardar la información para revisarla posteriormente. Tabletas y iPads proveen acceso a aplicaciones educativas, libros electrónicos y recursos en línea. Fomentan el aprendizaje personalizado y permiten a los estudiantes trabajar a su propio ritmo. Facilita la enseñanza de temas complejos al permitir visualizaciones en 3D. Realidad virtual ofrece experiencias inmersivas, ideal para simulaciones y exploraciones en áreas como la historia, la ciencia o la geografía. Impresoras 3D fomentan la creatividad y la innovación, útiles para cursos de arte, diseño, tecnología y ciencias, permitiendo a los estudiantes materializar sus proyectos. Y programación. Desarrollan habilidades técnicas, robots educativos como Lego, Mindstorm, Arduino. Son excelentes herramientas para enseñar principios de ingeniería y programación. Inteligencia artificial. Personaliza el aprendizaje mediante análisis de datos, asistentes virtuales y plataformas adaptativas que se ajustan a las necesidades y progreso de cada estudiante. Internet de las cosas. Conecta dispositivos varios para crear un entorno de aprendizaje interactivo. Ejemplos incluyen sensores para experimentos científicos o dispositivos inteligentes para administrar el aula. Gamificación. Introduce elementos de juego en el aprendizaje. Plataformas y aplicaciones educativas gamificadas hacen que el aprendizaje sea más atractivo y motivador. Estas tecnologías pueden transformar radicalmente la forma en que se imparte la educación, facilitando un entorno más dinámico, interactivo y adaptado a cada estudiante. Un docente innovador en el aula fomenta el aprendizaje colaborativo, utilizando material didáctico, plataformas como Padlet para que los estudiantes colaboren en proyectos en línea. El aprendizaje colaborativo es una estrategia poderosa en el aula que fomenta la interacción y el compromiso entre los estudiantes. Aquí vamos a analizar 10 tipos de actividades de aprendizaje colaborativo. Trabajo en parejas. Dos estudiantes se sientan juntos para discutir un tema o resolver un problema específico. Permite compartir ideas y llegar a conclusiones conjuntas. Grupos pequeños. Dividir la clase en grupos de 3 a 5 estudiantes para trabajar en un proyecto o tarea. Esto promueve la cooperación y el intercambio de conocimientos y habilidades. Estudio de casos. Los estudiantes analizan y discuten casos reales o hipotéticos en grupo. Esto fomenta el análisis crítico y la aplicación práctica de conceptos. Debates. Organizar debates entre pequeños grupos sobre temas controvertidos o específicos del temario. Mejora las habilidades de argumentación y comunicación. Proyectos de grupo. Asignar proyectos a grupos de estudiantes donde cada miembro asume un rol específico. Fomenta la responsabilidad compartida y el trabajo en equipo. Rueda de expertos. Dividir un tema en segmentos y asignar a cada estudiante o grupo una parte para investigar y luego enseñar a sus compañeros. Desarrolla la autoridad y el liderazgo en los estudiantes. Método de rompecabezas. Similar a la rueda de expertos, pero después de aprender su parte, los estudiantes se reagrupan en nuevos equipos para incluir un experto en cada equipo y en cada segmento, donde comparten su conocimiento adquirido. Mapas conceptuales en grupo. Crear mapas conceptuales de forma colaborativa, lo que ayuda a aclarar y visualizar las relaciones entre conceptos. Aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes trabajan en grupos para resolver problemas complejos, fomentando habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Rotación de estaciones. Establecer varias estaciones con diferentes tareas o actividades. Los estudiantes rotan entre estaciones trabajando en pequeños grupos, en cada una promoviendo variedad y dinámica en el aprendizaje. Estas actividades no solo promueven la colaboración, sino también ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades sociales y emocionales, cruciales para su futuro académico y profesional. Aplica el aprendizaje basado en proyectos. Material didáctico, guías de proyectos que enfoquen temas curriculares
en problemas del mundo real. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia educativa que involucra a los estudiantes en el aprendizaje activo y significativo a través de la realización de proyectos complejos y desafiantes. Aquí vamos a analizar algunos ejemplos de proyectos educativos que aplican el ABP. Periódico digital escolar. Descripción: creación y gestión de un periódico en línea escrito por los estudiantes. Competencias: redacción, investigación. Documental sobre la historia local. Se realiza una descripción, investigación y producción de un documental sobre la historia de la comunidad. Competencias a desarrollar: historia, habilidades técnicas, comunicación. Cámara robotizadora para explorar ecosistemas. Descripción: diseño y construcción de una cámara móvil para investigar diferentes ecosistemas. Competencias: tecnología, biología, ingeniería. Juego de mesa educativo. Descripción: creación de un juego de mesa que ayuda a aprender matemáticas, historia o cualquier otra materia. Competencias desarrolladas: creatividad, diseño, conocimientos específicos de la materia. Empresas simuladas. Descripción: fundar y gestionar una empresa ficticia para aprender sobre economía y negocios. Competencias: economía, gestión de proyectos, colaboración. Proyecto de diversidad e inclusión. Descripción: investigación y puesta en práctica de iniciativas para fomentar la diversidad e inclusión en la escuela. Competencias: ciencias sociales, empatía, comunicación. Estudio del cambio climático. Descripción: realizar un estudio en profundidad sobre los efectos del cambio climático en la región. Competencias a desarrollar: ciencias del clima, análisis de datos, redacción de informes. Festival de ciencias. Descripción: organizar un festival donde los estudiantes presentan experimentos y proyectos científicos. Competencias a desarrollar: investigación científica, organización de eventos, habilidades de presentación. Estos proyectos fomentan habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad de investigación, preparando a los estudiantes para situaciones del mundo real. El docente innovador utiliza la gamificación. El material didáctico puede ser tarjetas de logros, puntuaciones para actividades completadas con herramientas como Class Dojo. La gamificación en el aula puede hacer que el aprendizaje sea más atractivo y divertido para los estudiantes. Aquí vamos a analizar algunos ejemplos que pueden aplicarse de gamificación en el aula. Puntos y niveles. El docente asigna puntos por tareas completadas, buenas conductas o participación en clase. Los estudiantes pueden subir de nivel al acumular una cierta cantidad de puntos, similar a un videojuego. Desafíos y misiones. Crea desafíos o misiones que los estudiantes deben completar. Estos pueden estar relacionados con el contenido del curso y ofrecen una manera divertida de repasar y aplicar conceptos aprendidos. Tablas de clasificación. Implementa una tabla de clasificación para mostrar los puntos acumulados por cada estudiante. Esto puede fomentar un espíritu de competencia saludable. Badges o insignias. Otorga insignias o medallas digitales por logros específicos, como completar una tarea difícil, ayudar a un compañero o mejorar en una habilidad particular. Aventuras narrativas. Diseña unidades de estudio como si fueran aventuras. Con una historia, los estudiantes pueden ser personajes que enfrentan diferentes desafíos. Escape rooms educativas. Crea una sala de escape en la que los estudiantes deben resolver una serie de puzzles o problemas para escapar. Esto puede ser una actividad divertida que fomenta el trabajo en equipo y el pensamiento crítico. Competencias y torneos. Organiza competencias o torneos para evaluar diversas habilidades. Pueden ser competencias de ortografía, matemáticas, conocimientos en general. Y los ganadores pueden recibir premios simbólicos. Cartas de logros. Ofrece cartas físicas o digitales que los estudiantes pueden coleccionar al cumplir ciertos objetivos. Estas cartas pueden tener diferentes valores y otorgar beneficios en el aula. Simulaciones. Utiliza simulaciones interactivas para que los estudiantes vivan experiencias relacionadas con el contenido del curso. Por ejemplo, una simulación de mercado para una clase de economía. Role playing. Implementa juegos de rol donde los estudiantes asumen identidades ficticias para explorar conceptos desde diferentes puntos de vista. Puede ser útil en asignaturas como historia o literatura. Integrar estas estrategias puede transformar la dinámica del aula, motivar a los estudiantes y hacer que el aprendizaje sea una experiencia memorable y significativa. El docente innovador incorpora la realidad aumentada y la realidad virtual. El material es como Google Expeditions para explorar lugares históricos en 3D. Incorporar realidad aumentada y realidad virtual en el aula digital puede transformar de forma drástica la experiencia educativa, haciendo el aprendizaje más interactivo
interactivo e inmersivo. Aquí vamos a analizar algunos ejemplos de uso. Realidad aumentada en el aula. Anatomía humana. Los estudiantes pueden usar aplicaciones de realidad aumentada para explorar el cuerpo humano en 3D al enfocar un libro de texto específico con su dispositivo móvil. Pueden ver cómo se superpone una imagen interactiva que les permite explorar los órganos y sistemas corporales. Historia y arqueología. Es posible reconstruir monumentos históricos y yacimientos arqueológicos. Los alumnos pueden interactuar con réplicas digitales de sitios antiguos y ver cómo eran en su época de esplendor. Química. Utilizando realidad aumentada, los estudiantes pueden manipular modelos tridimensionales de moléculas y ver reacciones químicas en tiempo real, lo que facilita la comprensión de conceptos complejos. Realidad virtual en el aula. Excursiones virtuales. Los estudiantes pueden viajar a diferentes partes del mundo, desde el antiguo Egipto hasta la Gran Barrera del Coral, sin salir del aula. Esto no solo les proporciona una experiencia visual, sino que también aumenta su comprensión cultural y geográfica. Simulaciones científicas. Los laboratorios virtuales permiten a los alumnos realizar experimentos seguros en un entorno controlado. Pueden interactuar con materiales peligrosos o realizar simulaciones de fenómenos difíciles de replicar en un entorno físico. Entrenamiento vocacional. Los estudiantes se preparan para carreras técnicas, pueden beneficiarse enormemente de la realidad virtual. Por ejemplo, los futuros pilotos, cirujanos o ingenieros pueden practicar en entornos simulados que replican un entorno en condiciones del mundo real. Los beneficios generales. Engagement mejorado. La interactividad y el entorno inmersivo hacen que los estudiantes sean más participativos y estén más motivados para aprender. Comprensión profunda. La capacidad de visualización de conceptos abstractos en 3 dimensiones puede mejorar la comprensión y retención de la información. Aprendizaje personalizado. La realidad aumentada y la realidad virtual pueden adaptar las experiencias de aprendizaje al nivel y ritmo individual de cada estudiante. Herramientas populares. Google Expedition para excursiones educativas en realidad virtual. Anatomic 4D, aplicación de la realidad aumentada para estudiar el cuerpo humano. CosSpace Edu, plataforma para crear y explorar mundos virtuales y aumentados. Incorporar estas tecnologías puede revolucionar la enseñanza, convirtiendo el aprendizaje en una experiencia dinámica y memorable. Se fomenta el pensamiento crítico y creativo. El material didáctico está basado en desafíos del pensamiento crítico mediante juegos como escape rooms educativos. Fomentar el pensamiento crítico y creativo es esencial para el desarrollo personal y profesional. A continuación vamos a analizar algunos ejemplos y actividades. Pensamiento crítico. Análisis de noticias. Leer diferentes artículos sobre el mismo tema y compararlos, identificar sesgos, contrastar fuentes y evaluar la veracidad de la información. Debates. Participar en debates sobre temas controversiales. Esto requiere investigar, estructurar argumentos lógicos y considerar múltiples puntos de vista. Estudios de caso. Analizar casos empresariales, médicos o jurídicos. Evaluar decisiones, consecuencias y diferentes perspectivas posibles. Resolución de problemas. Plantear problemas matemáticos o de lógica y trabajar sistemáticamente para encontrar la solución más eficiente. Refutación de argumentos. Practicar la refutación de argumentos propios y ajenos para ver sus debilidades o falacias. Pensamiento creativo. Lluvia de ideas. Organizar sesiones donde todos incluyan ideas sin juzgarlas inicialmente. El objetivo es producir la mayor cantidad de ideas posible en un tiempo limitado. Mapas mentales. Crear diagramas que representen conceptos con ramas que se extienden a ideas y subtemas relacionados. Escritura libre. Escribir sin parar durante un tiempo determinado sobre un tema específico para liberar pensamientos creativos, sin la restricción de la autocensura. Juegos de roles. Actuar diferentes situaciones o personajes para ver problemas desde nuevas perspectivas. Desafíos de diseño. Plantear problemas de diseño que requieran soluciones innovadoras, como crear un producto nuevo con materiales reciclados. Actividades integradas. Proyectos colaborativos. Trabajar en proyectos de grupo que requieran tanto el análisis racional, pensamiento crítico, como la generación de ideas innovadoras. Pensamiento creativo. El método de los 6 sombreros para pensar. Utiliza esta técnica para abordar problemas desde diferentes perspectivas. Lógica, emocional, optimista, creativa. Evaluación de soluciones creativas. Proponer varias soluciones a un problema y luego analizarlas críticamente para determinar la más viable. Sugerencias para fomentar ambos pensamientos. Lectura variada. Leer libros, artículos y estudios de distintas disciplinas para ampliar las perspectivas y
fomentar tanto la creatividad como el análisis crítico. Feedback constructivo. Participar en grupos donde se ofrezca y reciba retroalimentación constructiva para mejorar las ideas y argumentos. Aprender nuevas habilidades. Aprender algo nuevo como un idioma, instrumento musical o técnica artística. Puede estimular nuevas formas de pensar, tanto lógica como creativamente. Promover ambos tipos de pensamiento es clave para ser más adaptable y eficiente en cualquier campo. Personaliza el aprendizaje. El docente innovador utiliza material didáctico como cuadernos interactivos o adaptativos que se ajustan al ritmo del estudiante, como los creados en plataformas como Nearpod. Personalizar el aprendizaje en el nivel de posgrado puede ser altamente efectivo, especialmente utilizando material didáctico interactivo y adaptativo. Aquí tenemos algunos ejemplos. En medicina, simulaciones clínicas virtuales. Plataformas como Body Interact permiten a los estudiantes de medicina interactuar con simulaciones de pacientes virtuales. Estas simulaciones se ajustan sin dificultad según el progreso de cada estudiante. Nearpod para estudios de caso. Usando Nearpod, los estudiantes pueden trabajar en estudios de caso interactivos, donde pueden recibir retroalimentación inmediata y adicional basado en su desempeño. En derecho, juegos de rol en tribunales virtuales. Utilizando herramientas como Moodle, los estudiantes pueden participar en simulaciones de juicios donde asumen diferentes roles: juez, fiscal, abogado, defensor, y reciben retroalimentación en tiempo real. Cuadernos adaptativos de casos. Nearpod puede ser utilizado para crear cuadernos donde los estudiantes analizan casos judiciales y reciben preguntas y pistas adaptadas a su nivel de comprensión. Informática. Proyectos de programación interactivos. Plataformas como GitHub Classroom pueden ser utilizadas para asignar proyectos de programación donde los comentarios y las orientaciones se adaptan al progreso del estudiante. Cuadernos de ejercicios personalizados. Usando Jupyter Notebooks con contenido adaptativo, los estudiantes pueden resolver problemas de programación con instrucciones que se ajustan a su nivel previo. Negocios y MBA. Simuladores de negocios y herramientas como CapSim permiten a los estudiantes gestionar empresas virtuales, ajustando la complejidad según su desempeño y decisiones. Nearpod para análisis de casos de estudio. Integrar este tipo de aplicaciones para que los estudiantes trabajen en casos de estudio interactivos en finanzas, marketing o estrategia. Las actividades se adaptan en base a sus respuestas y nivel de comprensión. Ciencias sociales. Análisis de datos interactivos utilizando herramientas como SPSS o RStudio con cuadernos adaptativos. Los estudiantes pueden analizar datos con ejercicios y preguntas que se ajustan a su nivel de habilidad. Nearpod para teorías y métodos. Crear materiales interactivos que permitan a los estudiantes explorar diferentes teorías y métodos de investigación, recibiendo feedback inmediato y personalizado. Este tipo de personalización no solo mejora la experiencia de un aprendizaje, sino que también puede aumentar la interacción y retención del conocimiento y la motivación del estudiante. Un docente innovador integra el aprendizaje basado en juegos, utilizando material didáctico como juegos de mesa educativos adaptados al currículo, como Jenga con preguntas de repaso. Sin embargo, aquí tenemos otros ejemplos de cómo integrar el aprendizaje basado en juegos utilizando juegos de mesa educativos adaptados al currículo. Jenga con preguntas de repaso. Se utiliza un juego de Jenga tradicional y se escriben preguntas de repaso en cada bloque. Los estudiantes deben responder la pregunta correctamente para poder mover el bloque. Trivial Pursuit temático. Descripción. Adapta el juego de Trivial Pursuit con preguntas relacionadas al material de estudio. Cada categoría puede representar una materia diferente. Se puede utilizar en diferentes materias como ciencias naturales, biología, química, física, etc. Monopoly educativo. Descripción. Se crean versiones personalizadas de Monopoly para enseñar economía o historia. Las propiedades pueden ser eventos históricos o conceptos económicos. Scrabble de vocabulario. Un Scrabble para mejorar el vocabulario. Los estudiantes deben formar palabras que han aprendido en clase. Utilizar en materias como literatura, español, en niveles de primaria, secundaria. Puntos extras. Los estudiantes obtienen puntos adicionales si pueden utilizar la plataforma y obtener la palabra en una oración correcta. Club de ciencias. Adapta el juego club para resolver misterios científicos. Cada arma puede ser un elemento de laboratorio y cada habitación puede ser una ubicación científica como el laboratorio de química. Un docente innovador crea entornos de aprendizaje flexibles. El material didáctico son las estaciones de aprendizaje donde los estudiantes
pueden elegir diferentes actividades y materiales para trabajar. Crear entornos de aprendizaje flexibles permite a los estudiantes aprender a su propio ritmo y según sus intereses. Las estaciones de aprendizaje son una herramienta eficaz para lograr esta flexibilidad. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo implementar estaciones de aprendizaje en educación y pedagogía. En educación primaria: estación de lectura, materiales, libros de diferentes niveles de lectura, audiolibros y tarjetas de preguntas para discusión. Actividades: los estudiantes pueden elegir un libro para leer en silencio, escuchar un audiolibro y responder preguntas de comprensión o participar en una lectura guiada. Estación de matemáticas: materiales, juegos de matemáticas, rompecabezas, fichas de ejercicios y tabletas con aplicaciones educativas. Actividades: resolver problemas matemáticos en grupo, practicar habilidades matemáticas usando juegos interactivos o completar fichas de trabajo. Estación de ciencias: materiales, kits de experimentos, modelos anatómicos, microscopios y muestras para observar. Actividades: realizar experimentos sencillos, observar fenómenos naturales a través de microscopios o trabajar en proyectos científicos. En educación secundaria tenemos una estación de redacción con materiales como papel, lápices, computadoras, guías de escritura y ejemplos de textos. Actividades: escribir ensayos, crear historias cortas, revisar y editar textos con la ayuda de compañeros o profesores. Estación de idiomas: materiales, libros, diccionarios, grabaciones de audio, juegos de palabras y aplicaciones de aprendizaje de idiomas. Actividades: practicar la lectura y escritura en el idioma que están aprendiendo. Participar en juegos lingüísticos, escuchar y repetir frases en el idioma objetivo. En educación superior tenemos una estación de investigación con materiales, computadoras, acceso a bases de datos académicas y revistas científicas. Actividades: realizar búsquedas bibliográficas, analizar artículos científicos y desarrollar proyectos de investigación. Estación de debate: materiales, artículos de opinión, temas de debate y recursos de oratoria. Actividades: preparar y participar en debates sobre temas actuales. Desarrollar habilidades de argumentación y oratoria. Al ofrecer diversas estaciones, los estudiantes pueden explorar diferentes formas de aprender y encontrar el método que mejor se adapte a sus necesidades y estilos de aprendizaje. El docente innovador implementa feedback continuo, material didáctico, herramientas de retroalimentación instantánea como Socratip para evaluar en tiempo real y ajustar la enseñanza según las necesidades. Implementar feedback continuo en el aula puede mejorar significativamente el aprendizaje de los estudiantes. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cómo utilizar material didáctico y herramientas de retroalimentación instantánea para lograrlo. Evaluaciones rápidas. Escenario: después de explicar un nuevo concepto de matemáticas, se desea asegurar de que todos los estudiantes lo han entendido. Implementación. Sociedad: se crea un cuestionario rápido en Socratip. Ejemplo de preguntas: ¿cuál es el resultado de 5 más 7? Selecciona la gráfica que responde a esa ecuación dada. Proceso: se lanza un cuestionario a través de Socratip. Los estudiantes responden en sus dispositivos. Inmediatamente revisas el reporte de resultados en tiempo real. Acción: si se observa que un porcentaje significativo no ha comprendido bien, se puede aclarar los conceptos o explicar de una forma diferente. Ejemplo 2. Encuestas de opinión. Escenario: al finalizar una unidad de ciencias, se desea obtener retroalimentación sobre la comprensión y la percepción de dificultad. Implementación: sociedad: se configura una encuesta de Socratip. Ejemplo de preguntas: ¿qué tan bien entiendes el concepto de fotosíntesis? Escala de Likert. ¿Qué aspecto de la unidad te resultó más desafiante? Pregunta abierta. Proceso: los estudiantes completan la encuesta en clase o como tarea. Se analizan las respuestas para identificar temas que requieren más atención. Acción: se planifica una revisión de los tópicos donde los estudiantes manifiestan mayor dificultad. Ejemplo 3. Actividades de repaso interactivo. Escenario: antes de un examen de historia, se decide hacer una actividad de repaso interactivo. Implementación: sociedad: se crea un cuestionario con preguntas de selección múltiple y verdadero o falso en Socratip. Ejemplos de preguntas. Verdadero o falso: la Primera Guerra Mundial comenzó en 1914. ¿Quién fue el presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial? Proceso: durante la clase los estudiantes participan en el cuestionario. Se puede programar Socratip para que les dé feedback inmediato tras cada pregunta. Acción: basándose en los resultados, se aclaran errores comunes y se profundiza en cualquier área de confusión. Utilizando estas estrategias con herramientas como Socratip, se puede integrar la retroalimentación continua de manera eficiente, permitiendo adaptaciones precisas y oportunas en la enseñanza.
Ejemplos de materiales didácticos innovadores. Infografías interactivas, creadas con Genially, donde los estudiantes pueden explorar contenido multimedia. Videos educativos, utilizando herramientas como Edpuzzle para insertar preguntas interactivas. Simulaciones y experimentos virtuales. Plataformas como PET ofrecen simulaciones científicas interactivas. Cómics digitales, creados con herramientas como Pixton para que los estudiantes expliquen conceptos. WebQuest, actividades en línea que guían a los estudiantes a través de una investigación estructurada. Muros de palabras colaborativas, usando servicios como Linoid para que los estudiantes agreguen términos y definiciones. Diarios de aprendizaje digital, utilizando blogs o plataformas como CSAP para reflexiones y seguimientos. Presentaciones dinámicas con Prezi para crear presentaciones más visuales e interactivas. Podcasts educativos, donde los estudiantes crean y comparten contenido sobre los temas estudiados. Mapas conceptuales, usando software como MindMaster para organizar y representar visualmente el conocimiento. Aplicar estas claves y ejemplos ayuda a crear un ambiente educativo dinámico y adaptado a las necesidades actuales. Todas estas herramientas digitales y muchas más hacen a un docente innovador.